Saludamos al señor Gustavo Larrea. Él fue candidato a la presidencia de la República, fue ministro de Gobierno, es dirigente de Democracia Sí. Le saludamos, señor Larrea. Quisiéramos ineludiblemente iniciar con un comentario suyo sobre el viaje del presidente Lasso a la China, las escuetas informaciones que se han dado sobre los logros que se habrían tenido en reuniones con el primer ministro y con el presidente chino. Le escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Sí, es difícil valorar porque la información sigue siendo escueta. Sin embargo, es importante limitar o delimitar, diría yo, algunos hechos. Es evidente que la política internacional del gobierno del presidente Lasso es una política amplia. En principio se pensaba que la política se iba a reducir a una relación fundamentalmente con los Estados Unidos y Europa, pero no, el gobierno ha lanzado una política internacional mucho más amplia, se ha relacionado con México, por ejemplo, y ha sido su puerta de entrada a la UNASUR, se ha relacionado con China y con Rusia, lo que implica una política internacional mucho más abierta de la que inicialmente se pensaba, y yo creo que eso es positivo. Es decir, trabajar una política internacional amplia. En relación al viaje a China, creo que el obtener una donación de vacunas es positivo. El tratado de comercio con China es algo que todavía no sabemos cuáles son el contenido de ese tratado. Si ese tratado implica fortalecer las exportaciones y no disminuir nuestra producción con el ingreso de productos baratos chino sería saludable, pero eso hay que valorar. Y en relación a la negociación de la deuda con China a cambio de petróleo, todavía no sabemos qué resultados ha tenido, no hay una información clara al respecto. Sin embargo, creo que en general el viaje aparentemente es positivo. Vayamos a lo que sucede mientras tanto en el país. Continúa siendo uno de los problemas más graves, delicados y difíciles de resolver para el gobierno los temas de seguridad. Sí, creo que el gobierno tiene en su agenda y en definitiva, en la agenda del país, en la situación política, social, de seguridad que atravesamos, a más del problema de salud pública, de reactivación económica y generación de empleo, que son problemas vitales, hay un problema evidente. Tenemos un problema de seguridad profundo. Y ese problema de seguridad se expresa en estas acciones del crimen organizado. La presencia de bandas internacionales en el Ecuador ya se venía denunciando desde hace muchos años atrás, la presencia de carteles vinculados al narcotráfico mexicano, y ahora es evidente su presencia y está desatado un enfrentamiento por el control de territorio, por el control de las rutas del narcotráfico hacia México, hacia Estados Unidos y hacia Europa, y también hacia Brasil y Argentina. Entonces, ese desate de la guerra entre las bandas le dejó al Estado ecuatoriano muy mal parado, porque no estaba preparado para enfrentarlo. Y tenemos, desde luego, la necesidad de cambios en la política de seguridad urgentes, de cambios normativos, legales, pero también de cambios en ejecución de políticas. Estamos enfrentando al crimen organizado en una fase de violencia no conocida en la historia de nuestro país, y hay que pararla con la unidad del país entero. ¿Cómo ve usted las decisiones o la forma de enfrentar que está proponiendo el gobierno? Entre otras cosas, ha propuesto el gobierno la defensa de la soberanía dentro del territorio en el marco de un proyecto de ley de seguridad que fue presentado el martes 25 de enero a la Asamblea Nacional. Yo creo que el proyecto algo aporta, pero creo que va mucho más allá de eso. Se requiere un cambio al Código Integral Penal. Se requiere un cambio, en definitiva, de la política de seguridad del Estado global, y no solo una reforma. Aquí enfrentamos un problema clarísimo. Necesitamos una política de seguridad que va más allá de la ley. Necesitamos un ministerio de seguridad que concentre la lucha contra el crimen organizado, que concentre el proceso de rehabilitación social que, diría yo, el gobierno recibe una herencia muy grave en este tema, porque la política de rehabilitación social en el Estado ecuatoriano se ha debilitado en las últimas décadas, y no existe en este sentido una política pública
que se encargue con prioridad de mantener la lucha contra el crimen organizado, de mantener en definitiva una política de rehabilitación social. Creo que ahí hay falencias en el sentido de que la ley no va a cubrir necesariamente todas las falencias. Hace falta una política de Estado sobre el tema de seguridad y un acuerdo nacional para enfrentar este problema que va más allá del gobierno nacional, que implica un acuerdo con la Asamblea Nacional, con las instancias judiciales para limpiar la justicia de la corrupción, y que implica también un compromiso de las prefecturas, las alcaldías, los gobiernos locales en la lucha contra el crimen organizado, que afecta a la nación entera, aunque tiene su base fundamentalmente en 3 o 4 provincias, pero desde luego se desborda en todo el territorio nacional. Hay ciertas preocupaciones expresadas por analistas en el sentido de que estos intentos por enfrentar de mejor manera la delincuencia, frenar la violencia, podrían repercutir en restricciones para la protesta social, derecho que tenemos los ecuatorianos para ejercerlo. Y aquí está en entredicho en las propuestas del gobierno el papel que jugarían, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, las reformas que se quieren hacer, o regulaciones más bien, en cuanto al uso progresivo de la fuerza. Se incluye en el proyecto, en el artículo se incluye en el proyecto, sí, el rol de las Fuerzas Armadas, en un tema que está ligado al artículo 158 de la Constitución, que habla del rol de los militares. Hay asimismo analistas que interpretan que se estaría tratando de permitir que las Fuerzas Armadas tomen atribuciones que van más allá de la protección de la seguridad nacional en las fronteras. ¿Cómo ve usted este aspecto? Es evidente que el país atraviesa un problema de seguridad muy profundo y que la estructura jurídica que tuvimos hasta hace años atrás es insuficiente para enfrentar esta acción criminal que vivimos los ecuatorianos. Asesinatos a diario, 5, 3, 2, 8, 10 asesinatos por día. No solo ya el sicariato como expresión de esta guerra sucia, sino incluso bandas armadas que con 20, 22 hombres entran a una zona del Guasmo, concretamente a La Playita, y hay ahí, desde luego, ya una estructura paramilitar que está ejerciendo una acción. Por lo tanto, se requiere una respuesta contundente del Estado, que no debe implicar en ningún caso la violación de ningún derecho de los ciudadanos, pero sí debe implicar firmeza para combatir al crimen organizado. No se trata de que el Estado ecuatoriano se convierta en un Estado que viole los derechos del ciudadano. Se trata de un Estado que respete los derechos humanos, pero que aplique con rigor la lucha contra el crimen organizado. En este sentido, hay sin duda límites en el sentido de protección al ciudadano, pero no se trata ni mucho menos de darle a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional para que enfrente los derechos de los ciudadanos, sino que enfrente al crimen organizado. Y esto requiere fortalecer el trabajo de inteligencia, sin duda alguna. La inteligencia ya no es la inteligencia de los años de hace 2 décadas, 3 décadas, de un tipo de inteligencia que usaba informantes. La inteligencia ahora es tecnológica. Y ahí se requiere un cambio tecnológico, se requiere enfrentar al crimen organizado en el siglo XXI, en el año 2022, no en el año 1990 o 2000. Y esto implica un cambio fundamental de los ejes de la lucha contra el crimen. Y ahí hay que respetar, desde luego, los derechos de los ciudadanos, pero esto no debe implicar en ningún caso frenar la acción del Estado para un combate eficaz al crimen. Las Fuerzas Armadas deben intervenir en esta guerra contra el crimen organizado, igual desde luego que la tarea principal la debe llevar adelante la Policía Nacional. Pero se trata de utilizar toda la fuerza de la sociedad y del Estado para combatir esta acción criminal que hoy vivimos en el país. Este tema del uso progresivo de la fuerza es quizá el que mayor debate genera. Han quedado en la retina de los ecuatorianos y del mundo los sucesos que se dieron en el año 2019, el mes de octubre, que implicó grandes movimientos en países como Chile, aquí en el propio Ecuador,
También hubo paralelamente movimientos importantes en Europa, como en Francia, el tema de los chalecos amarillos, en el caso de Francia, ha quedado registrado en importantes documentales, que también en el primer mundo se abusó de la fuerza para reprimir la protesta social. ¿Cuál es su análisis en particular sobre este tema? ¿Cómo se debe enfrentar esto del uso progresivo de la fuerza en Ecuador en las actuales circunstancias? Yo creo que hay que diferenciar con claridad lo que es la lucha contra el crimen organizado, que requiere una acción del Estado, diría, contundente y eficaz, y que no solo del Estado, de la sociedad en su conjunto, también los movimientos sociales y las fuerzas políticas democráticas exigimos lo mismo, exigimos contundencia en la lucha contra el crimen organizado, respetando la democracia y los derechos de los ciudadanos, desde luego. Pero hay una diferencia sustancial con lo que es la protesta social. No podemos ni mucho menos vincular las dos acciones del Estado. La una se trata de una política de seguridad ciudadana y definitiva de orden público, que es una política que diría no enfrenta a enemigos de la sociedad, no enfrenta al crimen organizado, no enfrenta a gente que quiere destruir el Estado, enfrenta la protesta social, el descontento, y ahí hay una diferencia abismal entre lo uno y lo otro. Es la expresión de la ciudadanía frente a la expresión del crimen. Ahí hay, diría, agua y aceite. Por lo tanto, se trata de dos acciones distintas, de dos formas de actuar del Estado diferentes, y en definitiva, la protesta social en nuestra Constitución es legal y es legítima. Desde luego que puede haber infiltración en la protesta social, desde luego que puede haber acciones terroristas también, y que implican el uso en este sentido y diferenciado de la fuerza. No es lo mismo combatir a un grupo de jubilados que protestamos por los bajos, por los retrasos en los pagos de las pensiones jubilares, o por la mala atención de la seguridad social, que una protesta dirigida a destruir un bien público, una protesta dirigida a asesinar, a matar. Ahí hay una diferencia sustancial. Por lo tanto, hay que hacer esa diferencia, y la ley tiene que ser muy clara en distinguir y diferenciar la lucha contra la mafia, el crimen y el terrorismo, y lo que implica la acción de controlar una protesta pacífica ciudadana. Ahí hay una diferencia sustancial. ¿Cómo está enfrentando, por otra parte, el gobierno el problema carcelario? La semana pasada no hubo buenas noticias. Nuevamente se evidenció que hay armas dentro de la cárcel de Guayaquil, hubo incidentes, la destitución del director de esa cárcel por enésima ocasión. Yo creo que ahí hay un retraso. Si bien se creó una comisión de mediación, la comisión está avanzando, a mi criterio, bien, pero muy lentamente. Se requiere más sentido de urgencia del Estado ecuatoriano, de la sociedad en su conjunto. Sentido de urgencia para enfrentar lo que hemos vivido en los centros de rehabilitación en todo el país, y principalmente en la ciudad de Guayaquil. El Estado ecuatoriano debe intervenir con más fuerza, pero es necesaria reformas urgentes a la rehabilitación social. No tenemos un sistema de rehabilitación social en el país. Tenemos, se decía antes, universidades del delito y bodegas de delincuentes. Hoy tenemos fábrica del delito, fábrica del crimen. Y por lo tanto se requiere una reforma que cree un sistema real de rehabilitación social que hoy definitivamente no existe. Este tema de la reforma a la justicia de Ecuador propuesto por el presidente Lasso, que es algo repetitivo, que viene con distintas formas de gobierno a gobierno, de alguna manera ha sido corroborado a través de una encuesta, Click Report, que ha señalado que un 83% de los ecuatorianos no confían en la justicia, no está esperanzado en la justicia. Esta manifestación de la opinión pública de alguna manera refuerza la intención del gobierno Lasso de llevar este tema a una reforma que la propondría en el marco de una consulta popular o un referéndum. Sí, hemos escuchado a la ciudadanía, pero todavía no hay una propuesta, y la idea de que es necesaria una reforma, pero aún no nos han contado el contenido de esa reforma. Yo creo que en el diagnóstico coincidimos. Es decir, hay problemas en la administración de justicia, sin duda alguna. No es una administración
independiente del Poder Ejecutivo, históricamente no lo ha sido. En este último periodo, los últimos 10 años, 14 años, tampoco lo ha sido. Y hoy, desde luego, que tenemos jueces y fiscales que liberan narcotraficantes. Entonces, ahí hay un problema objetivo que hay que intervenir. El Estado ecuatoriano requiere una justicia independiente. Necesitamos una república con poderes del Estado independientes y autónomos. Y creo que hay que ir hacia la profesionalización de la justicia. Este es un clamor del sector judicial que viene desde hace décadas atrás y no se ha avanzado con objetividad en ese sentido. Se dijo que se iba a despolitizar la justicia. Se convocó una consulta popular en el año 2011 para meter las manos en la justicia, no para quitar las manos de la justicia. Y quedamos con una justicia entrampada en unos concursos amañados por un consejo de participación ciudadana que debía ser un consejo, entre comillas, independiente, que realmente el concurso sea transparente y claro, y terminaron siendo concursos amañados. Por lo tanto, sí tenemos una base de la estructura judicial que entró a cumplir sus funciones, una parte importante de ella en un proceso politizado y adrede, y se requiere fortalecer su independencia. Si bien hay jueces probos y fiscales probos, juezas y jueces probos, fiscales probos, también hay de los otros, y por lo tanto sí se requiere una reforma profunda. Lo que debemos debatir los ecuatorianos y buscar un acuerdo nacional es qué reforma requerimos, cómo vamos a manejar una función judicial independiente, cómo la ciudadanía quiere que sea la función judicial. Coincidimos todos en que debe ser transparente, clara, no politizada, no comprable ni vendible por la mafia, y en este sentido esos son algunos de los elementos para tener una justicia independiente. Pero creo que es un tema que hay que trabajarlo, debatirlo y consensuarlo. Nosotros, y yo en lo particular, estoy de acuerdo en una reforma profunda al sistema de justicia para mejorarlo, para lograr que este sea independiente y probo. El día sábado pasado, el Consejo Nacional Electoral ha hecho ya un llamado a elecciones. Las elecciones se realizarán el 5 de febrero del 2023. Señor Larrea, esto de alguna manera cataliza el tema político partidista, el tema electoral. Y enlacemos esta situación que está viviendo el país con lo que se viene. Hemos visto en las redes sociales, y en esto le ponemos más en el plano de pregunta que de afirmación, denuncias en el sentido de que la cúpula de las Fuerzas Armadas están tomadas por militares afines al correísmo. Esto se ha dicho en algunas cuentas. Lo que sí tenemos de concreto son declaraciones de César Montúfar, que hizo este medio de comunicación, otro ex candidato a la presidencia de la República reciente, quien exteriorizó su desazón, su opinión con respecto al gobierno de Guillermo Lasso, señalando que no hay voluntad política del gobierno para desbaratar una estructura gubernamental correísta que sigue predominando en el Estado ecuatoriano. Quisiéramos conocer su posición en cuanto a la situación política del gobierno. A ver, yo primero, para precisar, porque son 4 preguntas. La primera sobre el tema electoral. Creo que el país atraviesa una profunda crisis del sistema político. Tenemos un exceso de fuerzas políticas, 16 nacionales y más de 200 provinciales, cantonales y parroquiales. Creo que las últimas elecciones expresó esta crisis. Las fuerzas políticas debemos leer con claridad lo que sucedió no solo en el último proceso electoral, sino en el dispersión, cantidad de contienda electoral, que un alcalde, un prefecto gane con son mayorías, diría, con un margen, la minoría más grande más que la mayoría. Un análisis también autocrítico de las fuerzas políticas. El país requiere unidad y las fuerzas políticas debemos entender con claridad eso. Y esa unidad debe implicar juntar corrientes políticas similares. Nosotros somos partidarios de ir a una gran alianza ciudadana, una alianza de unidad, una unidad por el país, una unidad por nuestras provincias, por nuestras ciudades, amplia, que implique enfrentar el nuevo proceso electoral desde la amplitud
desde la participación, no de que cada movimiento tenga 221 candidatos a alcaldes y cerca de 1000 a juntas parroquiales, sino que unamos esfuerzos, las fuerzas políticas con la ciudadanía, que escojamos los mejores y las mejores opciones en cada ciudad y provincia para servir a las provincias. Hay otra vez una crisis profunda precisamente por la elección de gente izada que llega al mando de una institución y no tiene conocimiento. Creo que hemos cometido errores las fuerzas políticas en ese sentido. Nuestra fuerza también lo ha cometido, no estamos exentos de eso. Pero creo que hay que aprender y hay que actuar con sensatez. Y en este sentido, por lo menos Democracia sí impulsará la más amplia unidad para enfrentar el próximo proceso. Democracia sí se encuentra, antes de ir a la segunda parte, Democracia sí se encuentra activa y va a tener una participación en todas las provincias del país. Sí, desde luego, pero vamos a tener una participación unitaria, no una participación sectaria. Buscamos y hemos avanzado en un acuerdo con el Movimiento Avanza, estamos en conversaciones con otras fuerzas políticas, y en ese sentido la idea nuestra es no entrar a un proceso electoral fragmentados con 20, 17, 15 candidaturas, sino buscar que la tendencia de centroizquierda tenga una candidatura por provincia y por cantón, y evitar la dispersión, y escoger entre las fuerzas políticas y personalidades ciudadanas y ciudadanos destacados esos candidatos que nos representen, que representen una corriente más que un partido político. Creo que estos partidos no tiene sentido que sigan existiendo como están hoy, deben fusionarse en grandes corrientes políticas. Esa es la voluntad de Democracia sí, superar el sectarismo e ir al encuentro de la tendencia para juntos trabajar frente a la crisis social, económica, sanitaria, del sistema educativo, de seguridad que atraviesa el país, y que no podemos ser indiferentes a ello y ponernos de espaldas a la cruda y triste realidad, que hay que enfrentarla de manera unitaria, unidos. No tiene otro sentido, no tiene sentido la fragmentación que todavía vivimos en el país. El país requiere unidad, reclama unidad, y hay que dar pasos a esa gran unidad nacional. Vayamos a la segunda parte de la pregunta, esas visiones que hablan de que predomina en el Estado ecuatoriano una estructura correísta, que de hecho el sentido de esos comentarios van en que esto dificulta el cambio. ¿Cuál es su visión con respecto a la situación del Estado y las resistencias o dificultades que encontraría en este sentido el gobierno de Guillermo Lasso? Yo creo que hay una estructura burocrática estatal llena de vericuetos que le hacen un Estado ineficiente, inequitativo y corrupto, y que hay que convertirlo en un Estado eficiente, ágil, transparente, sano, en una acción pública eficiente, donde la ciudadanía sienta que el Estado le sirve. Y en este sentido creo que es una reforma estructural del Estado. Es una reforma del sistema de compras públicas que está plagado de trucos para la corrupción y para que ciertas empresas sean las únicas que ganen los concursos y no exista transparencia. Un Estado burocrático donde un ministerio, cualquier institución pública, un colegio, para poder funcionar tiene que llenar una cantidad de papeles que no sirven para absolutamente nada. Hay que desburocratizar el Estado y para eso se requiere una reforma profunda, y creo que hay que trabajar en esa reforma, que va mucho más allá del funcionario X, B o Z que trabajó en el gobierno de Correa o que en sus redes sociales pontifica a favor del correísmo, que también existe, pero que ese no es el problema central del país. El problema central del país es un Estado ineficiente, un Estado corrupto, y eso es lo que hay que combatir estructuralmente con una reforma y con voluntad política. No se va a cambiar eso cambiando funcionarios únicamente. El cambio de funcionarios ayuda en algo, pero no resuelve el problema. Hay que cambiar estructuralmente este Estado que tiene una serie de leyes que lo amparan, una serie de leyes que lo burocratizaron, un Estado que tiene casos de el Seguro Social, por ejemplo, que tiene una cantidad de empleados que superan los 33,000, o el municipio de la ciudad de Quito con más de 25,000 empleados. Es decir, eso debe cambiar. Necesitamos un Estado ágil, pero no solo por la cantidad de burocracia, sino también por la ineficiencia del Estado,
Puede haber funcionarios públicos que quieran ser buenos funcionarios públicos, pero las trabas para el funcionamiento del sector público son tan grandes que, en definitiva, un ministro de Estado que llega al gobierno, al actual gobierno, con la voluntad de hacer algunas cosas o muchas cosas, no las puede hacer. La estructura burocrática se lo impide, le impide agilidad, le impide eficiencia, le impide transparencia. Por lo tanto, esa reforma debemos acordarla los ecuatorianos e impulsarla en la Asamblea Nacional como parte de un gran acuerdo nacional. Creo que el gobierno en eso se diría no ha tenido o no tiene aún una política clara para desburocratizar este Estado y construirlo en un Estado eficiente. Es insuficiente lo que ha hecho. ¿Coincidiría usted, señor Larrea, en alguna medida con las expresiones de César Montúfar? Él, en síntesis, exteriorizó su preocupación, su temor de que el gobierno de Lasso políticamente pueda ser recordado solamente como un gobierno más de transición, con el alto riesgo, señalaba él, de que vaya a convertirse en un gobierno que en realidad haya sustentado al correísmo. Bueno, no creo que la voluntad del gobierno sea esa. Yo creo que el gobierno, además, por su posición política... Más bien Montúfar dice por su falta de acción podría suceder eso. Sí, pero creo que esperemos que se equivoque, esperemos que este gobierno impulse un cambio estructural del Estado para convertirlo en un Estado eficiente y ágil. Es verdad que en algunas instancias del Estado hay gente vinculada al correísmo y que me imagino le boicotea a este propio gobierno. El gobierno debe tomar conciencia de eso y desde luego cambiar esos funcionarios. Pero creo que el tema no está en las sábanas, la calentura no está en las sábanas. Hay un problema estructural muy grave del Estado ecuatoriano que debe resolverse con una reforma integral. Para finalizar, señor Larrea, vayamos un poquito a la política local. Recordamos que en las pasadas elecciones Democracia Sí mantuvo alguna relación, una cercanía, le dio apoyo a Pedro Palacios, alcalde de Cuenca. Se pensaba incluso en las instancias iniciales que podría ser una especie de co-gobierno, que no lo hemos evidenciado en realidad. ¿Qué tipo de relación va a tener con las elecciones locales en lo que respecta a la provincia de la Azuay y su movimiento? Muy buenos días. Democracia Sí, Azuay quiere impulsar una acción amplia, democrática, y en este sentido pues, nosotros impulsaremos candidaturas en el marco de una gran alianza política y social. En eso estamos trabajando. Con el alcalde actual le apoyamos en su elección, pero no compartimos la conducción del municipio. Él optó por hacer un municipio en el que no pidió la colaboración de las fuerzas políticas que le apoyamos, que fuimos dos, y optó por una acción personal de la alcaldía. Nosotros, por lo tanto, no somos corresponsables de la acción que el actual alcalde impulsa en la ciudad de Cuenca, y es claro para la ciudadanía cuencana, lo hemos dicho varias veces, y en este sentido, pues, los aciertos y errores son del actual alcalde, y nosotros no tenemos que ver en eso. En todo caso, nosotros proponemos para el Azuay un gran acuerdo por Azuay, la unidad por Azuay, la unidad por Cuenca, la unidad por Gualaceo, la unidad por cada cantón, unidad de la tendencia política de centroizquierda y presentar candidaturas de ciudadanos y ciudadanas en ese horizonte. Gente capaz, proba, que conozca los problemas de la provincia y de cada uno de los cantones para, en definitiva, enfrentar sus problemas y resolverlos. Con esto finalizamos, señor Larrea. ¿Quién representa a Democracia Sí aquí en la provincia de la Azuay? Recordamos que lo hacía la licenciada Yasmín Vega, que tuvo algún entredicho incluso con respecto a la dirigencia nacional. Ella era directora provincial del movimiento. ¿Continúa en la misma posición? No, ella salió hace ya 3 años de nuestra organización, un poquito menos de 3 años. Quien dirige hoy Democracia Sí es Tito Cabrera. Él es el coordinador provincial en estos momentos. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, muy buen día. Han escuchado a Gustavo Larrea, ex candidato a la presidencia de la República, ex ministro de Gobierno, uno de los fundadores de la Revolución Ciudadana.